Ocurrió un terrible fenómeno en el 2011. Una agencia secreta peruana de alguna manera está involucrada y uno de estos personajes buscará documentar todos los hechos acontecidos durante esta historia. Estoy ante el libro, les quiero presentar, el libro de Ángel Jiménez, Apocalipsis en Lima, de Mesa Redonda. Una novela extensa de zombies infectados. Quédense y lo vamos a averiguar. Bienvenidos al Pez del Abismo. Esta novela ya tuve la oportunidad de leerla el año pasado. Sin embargo, fue prestada. Quería mi propio ejemplar y ahora ya lo tengo aquí y lo devoré en un par de días. La literatura o el ritmo narrativo, la estructura narrativa de esta novela es muy fácil de entender, es digerible y no deja de ser una historia atrapante. Todo lo contrario, es un libro muy bueno, lo recomiendo bastante. Para los pocos autores que nos dedicamos quizás a la literatura Z, pienso Luis Apolín tal vez, que es uno de los mejores, Hans Rued Gisser y unos cuantos más, incluyo, pues la adición de Ángel a esta cofradía de zombies o de narradores de lo necrosado es muy bienvenida, al menos de mi parte. Ángel, te felicito muchísimo. Bueno, ¿de qué va? Apocalipsis en Lima, del sello Euforia de Mesa Redonda, nos va a contar la historia de Felipe. Él pertenece a una agencia secreta y un buen día, pues como todo buen apocalipsis, empiezan a escuchar historias de desastres terribles en Europa y en diversos sitios. Tal y como, un poco parafraseando, 28 días después, primero lo escuchabas lejos y luego estaban fuera de tu ventana. Y más o menos así ocurre. Ahora bien, las descripciones, si bien es Apocalipsis en Lima, hay que ser honestos. Incluso me pasó a mí en el libro de Pandemia Z Supervivientes. Lima es gigantesca. Bien, una novela que quiera hablar de todos los distritos va a ser monumental, o sea, va a ser gigantesca. Entonces, hay que elegir distritos con cierta inteligencia, ¿no? Para crear la atmósfera, saber por dónde van a ir los supervivientes, las travesías que van a pasar, los periplos, la sangre, en fin, todo. En ese sentido, Ángel se concentra en lo que sería Lima Cuadrada, el RIMAC, hay mucho del RIMAC, y luego pues todo de largo hacia la Costa Verde, que me parece un tramo inteligente e interesante de elegir, ya que pues sitios emblemáticos como el Congreso, que pasa por muchas desavenencias, la Avenida Bancay, el Cerro San Cristóbal, parte del RIMAC, ¿no? Donde yo calculo que es el Fuerte Hoyos, en fin, pues son protagonistas dentro de esta historia. Felipe va a estar encerrado, soportando la primera noche siempre es la más difícil, junto con un grupo de desconocidos. Él va a aportar una grabadora y va a aportar una laptop y va a intentar documentar tanto testimonios como su propia vivencia. Generar una especie de archivo que intentará ser una memoria para el futuro, si es que lo hubiese. Y en este devenir, su grupo va a ser muy variopinto, entre civiles, militares y el propio Felipe. Y si bien vamos a tener como que misiones para ir a rescatar a otros supervivientes que han logrado de alguna forma refugiarse en sitios casi inesperados, lo que va a tratar este libro es que, ¿sabes qué? Mira, no te encariñes con ningún personaje porque no la van a librar. Bien, yo sé que es un spoiler tal vez, o quizás ya para este momento ya muchos han leído el libro, espero que sí, pero lo cierto es que la rapidez en cómo el grupo sufre esta metamorfosis de mueren algunos personajes, entran nuevos en este plan, hace que sea una historia trepidante. Personalmente, sí me hubiese gustado tal vez detenerme en algunos personajes más que en otros que considero que pudieron haber sido más relevantes en sus obras o acciones
o su manera de pensar, ¿no? Pero bueno, la idea es así, o sea, nadie la tiene segura. ¿Ven? Luego de esto también tenemos conspiraciones, tenemos un golpe de Estado, o sea, es decir, mientras el mundo se está yendo al garete y te das cuenta que hay una pandemia que va a destruirlo todo, aún hay gente que cree que puede tomar el poder. ¿Pero el poder de qué? El poder de un cerro de cadáveres. Pero así es la ambición humana. ¿Qué vamos a hacer? Hay una parte de la novela que es mi favorita, que es la que ocurre en el Estado Nacional, y me recuerda mucho a Black Summer, pero a su vez también porque es la parte más descriptiva que tiene la novela, la más álgida, la más cardíaca y catártica, y creo que ese centro, esa carnecita del libro es un golazo, ¿no? En ese momento Ángel creo que logró visualizarlo todo, ¿no? Y por esa parte lo felicito. Ahora bien, la estructura de la novela, pasemos a cómo está creada esta novela. La novela va a saltar dentro de los mismos capítulos entre el primer narrador, digamos, el narrador primera persona, y un narrador omnisciente en tercera persona. El salto a veces es abrupto, pero me gusta la manera en cómo una oración en primera persona se transforma en una oración en tercera persona en el siguiente párrafo, porque cambia de posta, ¿no? De narrador. Y lo logra de una forma muy orgánica en ese sentido. Entonces, es importante que desde el primer momento logremos asimilar el hecho del cambio de fuente en la letra para darnos cuenta de ese cambio abrupto de narrador. Evidentemente para seguir la hilación correcta de la historia. Es agradable, bien, como Felipe tiene esta suerte de altruismo, incluso, ya que en los momentos finales de la novela es capaz de pensar en tratar de salvar a la mayor cantidad de gente. Cómo lo hace es una forma bastante... O sea, no lo voy a mencionar, bien, simplemente que me pareció muy ingenioso, pese a todo lo vivido, pese a cómo se encontraba, ¿no? Físicamente, cómo logra esta estrategia. Y cuando crees que ya llegaste al final de la novela, siguen unos últimos episodios muy cortitos que nos llevan a un futuro, en el cual uno de los personajes sobrevivientes ya relata, gracias a las memorias de Felipe, y logra conectar esa época catastrófica que vivió la humanidad, porque, a ver, la pandemia no dura un par de días, fueron meses, años en los cuales intentaron no solo vencer a estos poseídos, estos furiosos, sino luego reconstruir la sociedad. Y esta es la parte interesante, ¿no? Este último tramo revela un montón de cosas, es como una maratón, ¿sabes? Vas con un trote medido, automático, y en el último tramo vuelas, y todos los detalles que aparecen al final de la novela pues sirven de gancho. Evidentemente va a haber una segunda parte, no voy a revelar por qué, porque ese gancho nos lleva a una nueva etapa. Tú dirás, pero aguanta, si eran infectados y ya se murieron, entonces ¿qué viene? La segunda parte está en proceso, así que espérenla porque vale la pena. Ahora bien, vamos a definir qué es lo que Jiménez nos presenta aquí. Estos infectados, porque vamos a ponerlo en esta categoría, están vivos, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, los zombies son muertos vivientes y ya está. Así que sean rápidos como los del Amanecer de los Muertos, o que sean lentos, al remake, o que sean lentos como los de Romerianos, pues da igual, ¿no? Los de Romero, eso es irrelevante, están muertos, ya está. Los infectados los podemos ver en 28 días después, y luego también en otras películas posteriores que salieron, como Los Curados, ¿no? En fin, en los cuales este organismo simplemente está infectado por un virus, una bacteria, no sé, algo espacial, qué sé yo, un vórtice espacio-temporal, como en el lanzamiento de Brian Kinney. Pero está vivo, ¿no? Está vivo, tiene funciones vitales, por lo tanto, si no se alimenta va a morir. Y lo que más destaco es que lo que más me dio en realidad miedo, porque me llevó mucho a The Last of Us,
es que sus infectados no ven, pero escuchan muy bien, no tienen oído de tísico. Entonces, cualquier ruido, el menor que sea, tal cual como en un lugar de silencio, va a ser detectado y la horda va a llegar contra ti. Entonces, hay medidas que hay que tomar para guardar silencio, ¿no? Para hacer el menor ruido posible. La medida que Ángel propone me parece coherente, bien. Me hubiese gustado quizás en algún momento de la novela que esa medida sea reforzada, bien, es decir, no solo un par, sino dos, tres, cuatro pares, porque me imagino, ¿no? Una calle, la calle normal, ahorita como podemos ver en Lima, puede estar llena de basura, llena de clavos, qué sé yo, es el normal día a día, ¿no? De imperfecciones en la misma pista, qué sé yo. Imaginemos una calle después de un apocalipsis, ¿no? Todo está destruido, hay vidrios, hay cables, sustancias diversas que pueden contagiarte, entonces creo que una mayor protección sería interesante. Pero aquí, por ejemplo, hago también un paralelismo con lo que escribió Historias de Guerrilla Z, bien, que menciona el autor que el mayor problema que tuvieron los supervivientes para escapar de Lima fueron los calzados, los zapatos. Los zapatos no, zapatos o zapatillas, qué sé yo, no eran lo suficientemente resistentes o de buena calidad para poder escapar, para poder recorrer kilómetros de tierra no asfaltada, de grava, de piedras y qué sé yo, y al final los pies tenían ampollas y se desangraban y eso los ralentizaba y al final los muertos llegaban, ¿no? Porque los muertos no se van a cansar. Entonces, qué bacán, te das cuenta cuando la obra de Ángel es una suerte de amalgama de diversas piezas que se van juntando y van creando un nuevo monstruo, el nuevo monstruo, ¿no? Entonces, viene la parte brillante de la literatura, bien, de la literatura de terror, de género, da igual, es decir, todo ya está contado, pero haces una suerte de monstruo de Frankenstein y puedes crear eso, un nuevo engendro. Y este nuevo engendro es fascinante cuando lo sueltas y empieza a merodear y tiene que intervenir y tiene que interactuar con tus personajes, ¿no? Entonces aquí lo que destaco es esto, este nuevo engendro, ¿no? Y a la vez también el coraje que tal vez tiene el protagonista para desinteresadamente jugársela por una suerte de desconocidos. Personalmente, ¿no? En mis novelas, que es la saga de Pandemia Z, los que han podido leer mis novelas, yo pienso todo lo contrario, o sea, no creo que nadie se le juegue por nadie, no todo el mundo va a zafar como puede. Y Ángel me tira en la cara con el libro, me dice, no, sí va a haber gente que va a arriesgarse, que se la va a jugar para salvar a un anciano, bueno, es un decir, ¿no? Para salvar a unos niños, una monja, para salvar a la hermana de tal, etcétera. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer aunque solo te conozco hace 2, 3 días, pero es que creo que al final es como decía Orwell, ¿no? Lo importante no es sobrevivir, sino mantenernos humanos. Y creo que ese es el mensaje final de Apocalipsis en Lima de Ángel Jiménez. Me he extendido demasiado, pero solo me resta decir, adquieran el libro, hagamos que haya un segundo tiraje. Es una buena novela, la recomiendo. Listo, eso es todo. Nos vemos.